manera diplomática y política. El sábado también fue la primera noche en estas 2 semanas y media de manifestaciones que no hubo movilización ni enfrentamiento. Sin embargo, poco parece que ha durado la paz. Por otro lado, también hay que decir que el desfile cívico-militar de hoy, un día realmente emblemático para Venezuela, se va a realizar por parte del oficialismo este desfile cívico-militar. Queremos hablar de la situación de Venezuela, tanto de manera oficial, por lo que hoy significa, como también qué va a pasar con el sector opositor y con las manifestaciones. Horacio Calderón, analista internacional, está en contacto con nosotros. Horacio, ¿cómo le va? Buen día, Diego Codini lo saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, Horacio. Bueno, hoy es un día emblemático, digo, por un lado, Nicolás Maduro con este desfile recordando a Hugo Chávez, pero hay una realidad paralela en Venezuela. ¿Habrá manifestaciones opositoras también? Por supuesto, acá lo principal, Diego, sobre todo analizar o apuntar, es que Venezuela se encuentra a la deriva luego de la muerte de Hugo Chávez, y a un año de su desaparición, uno observa no solamente una fractura en los sectores de la oposición, sino también en el campo, a ver, entre comillas, bolivariano, para que se entienda bien. O sea, el gobierno de Venezuela, no solamente el gobierno, todo el universo bolivariano está al menos fracturado en dos partes. Una parte está liderada por el presidente Nicolás Maduro y la otra por el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, que tienen visiones diferentes, estrategias diferentes, etcétera, y que eso puede llevar en un futuro a un problema grave, como estoy diciendo, dentro del mismo gobierno o régimen de Venezuela, ¿no? Ajá. Ahora, Horacio, acaba de saberse que Venezuela firmó un acuerdo financiero con Rusia y además con China, porque quieren tener una espalda semejante a nivel mundial, dicen, por la posibilidad de golpe de Estado. ¿Efectivamente hay una posibilidad de golpe de Estado o la manifestación de Venezuela que se viene dando en estos últimos días es netamente para mejorar la condición del día a día del venezolano cuando encuentra inflación, colas para comprar los alimentos básicos de todos los días? Bueno, obviamente las protestas son legítimas como cualquier país del mundo, ¿no? Eso no es solamente exclusivo de Venezuela, las protestas, digo. Ahora, lo que yo sí veo es que la única posibilidad de golpe de Estado que pueda existir en ese país es dentro del mismo régimen venezolano. Ahora, ¿por qué? Porque las Fuerzas Armadas de Venezuela en este momento respaldan casi masivamente al gobierno. Entonces, el peligro que yo he visto, creo que lo he comentado incluso acá en Canal 26, es que las Fuerzas Armadas puedan llegar a fracturarse, que una parte de ellas respalde al régimen bolivariano, o al sistema bolivariano, para llamarlo de otra manera, y otro sector de las Fuerzas Armadas apoya la oposición. Eso llevaría a un enfrentamiento cívico-militar de consecuencias imprevisibles y que realmente los actores regionales, tanto cercanos como no tanto a Venezuela, deberían hacer todo lo posible para que esto se encauce de una manera pacífica, ¿no es cierto?, y que no vaya a subir el nivel de gravedad del conflicto que se está observando actualmente. Claro. Ahora, Horacio, ¿esto se veía venir o que Hugo Chávez haya fallecido fue un quiebre importante y él lo hubiera podido sostener? Yo creo que Chávez hubiera podido por lo menos manejar o timonear la barca de su proyecto, de su país, con una mayor capacidad que los actores actuales. ¿Por qué? Porque Chávez, guste o no, su personalidad, era un hombre de un enorme carisma, ¿no?, y una enorme capacidad política, y ese tipo de figuras que en el mundo históricamente son prácticamente irreemplazables. No que sean imprescindibles, los cementerios están siempre llenos de gente imprescindible, pero es irreemplazable. Una figura como la de Chávez no se construye de la noche a la mañana, no la reemplaza un individuo, diría que hasta a veces tragicómico en muchos aspectos, como es el presidente Nicolás Maduro, y mucho menos en la suerte de Maquiavelo, también encubierto, como es Diosdado Cabello. O sea,
de ninguna manera, ni siquiera ni Cabello, ni Maduro, ni ninguno de los otros personajes que lo siguen en nivel de importancia, en su conjunto pueden equiparar a la figura de Chávez, guste o no guste este hombre que ha desaparecido hace un año. Claro. Ahora, Horacio, usted seguramente como especialista incluso tendrá mucho más contacto que nosotros con periodistas locales en Venezuela. Yo he escuchado a muchos de ellos y que sobre la figura de Hugo Chávez y sobre el proceso que se está viviendo en Venezuela, insisten con que como ha pasado más de una década en donde el pueblo venezolano vota este proyecto, por eso entonces dicen que realmente estos son grupos realmente minoritarios, tomando en cuenta el porcentaje de la población total de Venezuela, y que evidentemente hay acá una influencia de parte de los Estados Unidos y de la derecha bien marcada de Venezuela. Bueno, yo creo que eso existe, ¿no? Sería poco realista de uno no reconocer que eso también está sucediendo en el país. Pero de manera alguna uno puede justificar la violencia del Estado contra personas que protestan. Una Miss Carabobo, si mal no recuerdo el lugar, sí, asesinada con un tiro en la nuca. Esa mujer no iba con una ametralladora en su mano, ni con una pistola, ni siquiera con una bomba incendiaria. Bueno, y así sucedió con varios de los muertos. Eso tampoco, de ninguna manera, deja de lado la necesaria condena a la violencia opositora. Claro. Pero este tipo de cuestiones las estamos viendo también en Ucrania, estamos viendo en varios países, ¿no? Donde hay por supuesto estamos hablando con perfiles de países diferentes, crisis diferentes, etcétera, pero donde hay oposiciones violentas, sí, y donde en definitiva se transgrede las normas constitucionales del país. Claro. Porque, por ejemplo, en el caso de Ucrania, que es un tema que creo que ustedes querían abordar... Sí, también, ya que estamos, pasamos a ese tema. No, con respecto al tema de Ucrania, sí, es un país que está dividido desde hace siglos. Esto no es una cuestión de ahora, nueva, ¿no? Pero que, por ejemplo, el presidente Yanukovych, a quien nadie defiende, bueno, se había reinstaurado los mismos líderes de la protesta, apoyados sobre todo por Alemania, por Polonia, por Francia y muy por detrás de las bambalinas por Barack Obama, como era costumbre hacer. Bueno, ellos reinstauraron esta Constitución de 2004, que yo le digo que dice claramente que el presidente de la República solamente puede ser, reemplazado por muerte o por juicio político. Claro. Ahora... No hubo juicio político. Hubo un golpe parlamentario, como sucedió también en Egipto, por ejemplo. Sí, sí, es ¿no? cierto. En Egipto, bueno, entonces yo digo, ¿para qué se habla tanto, se llenan tanto la boca con la palabra democracia? Sí. Y luego, desde los mismos centros del poder mundial que promueven la democracia liberal, etcétera, yo no estoy haciendo juicio de valor sobre esto, bueno, son los primeros que promueven los golpes blandos o blancos, como se los llama comúnmente. Calderón, para que entienda el televidente, Crimea finalmente, que es el territorio que está acá en disputa entre Ucrania y Rusia, después de haber estado históricamente en diferentes manos, en diferentes poderes, es un lugar autónomo, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Realmente hay una tensión y posibilidad de guerra en un corto o mediano plazo? Bueno, digo, una muy buena pregunta, ¿no? Hay que diferenciar entre la posibilidad y una guerra es posible, y entre la probabilidad de que esa guerra se desate. Entonces, yo creo que la posibilidad existe, pero la probabilidad no es demasiado alta. Bien. Salvo que grupos extremistas que no responden ni a Rusia ni a Occidente cambien las variables de los escenarios que uno percibe. Porque yo creo que ni Rusia, por un lado, ni Occidente, por el otro, tienen demasiado apetito por ir a la guerra. Ahora, en todo esto, obviamente, Rusia tiene todas las cartas en las manos para ganar. Ahora, ¿por qué? Porque para Rusia, el control de Ucrania por parte, por ejemplo, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que pudiera llegar en un futuro a ceder bases, para ellos es un peligro para su propia seguridad nacional e incluso su propia existencia, porque Rusia no olvida, ¿no es cierto?, que a través de estos países, a través de la planicie del norte, fue que se desarrollaron las invasiones de Napoleón y de Adolfo Hitler. Bien. O sea, la situación con Europa en este momento es distinta, pero nadie puede prever, Rusia no puede prever que esto no suceda. Entonces, para ellos es ideal una Ucrania unida y neutral. ¿No es cierto? Eso es importante. Pero lo que no van a permitir los rusos es una Ucrania con bases occidentales.
Si ese escenario se presenta, Rusia va a atacar militarmente y lo más probable que suceda como Georgia, que Occidente se llena la boca intentando decir que va a defender la soberanía de Ucrania, la independencia de Ucrania, la democracia de Ucrania contra el autoritarismo y la autocracia rusa, pero en definitiva los va a dejar a la deriva, como dejó a Georgia en su momento y como dejó a los chiitas del sur en la famosa rebelión con Saddam Hussein, a la cual Estados Unidos le prometió apoyo y luego no se lo dio y hubo una carnicería en ese lugar. Horacio, como siempre, muy claro y un gusto hablar con usted. Igualmente, Diego, hasta pronto. Que tenga buen día. Horacio Calderón, analista internacional, hablando de Venezuela.